El candidat d'Esquerra Unida, Antonio Montalbán, ha oferit este matí una xerrada sobre drets laborals al Saló de Graus de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de València. Entre les qüestions que ha reivindicat, millors salaris per als joves. Durant l'acte, Montalbán s'ha mostrat enyoradís pel clima reivindicatiu que es vivia a la universitat a les acaballes del franquisme. El candidat esquerrà s'ha lamentat que el consumisme i l'egoisme hagin substituït la solidaritat i la implicació social. Unes paraules que les ha pronunciades davant d'un grup d'estudiants d'econòmiques. També ha dit que la societat neoliberal condemna els joves a treballs precaris i els nega drets fonamentals com tindre un contracte indefinit o rebre ajudes als estudis, tots dos collits al caliu de les lluites obreres de finals dels 70 i els 80. Contratos precarios, contratos temporales, que la inmensa mayoría de ellos no tienen razón de ser, porque están desarrollando actividades, están desarrollando una faena, están desarrollando una función que existe hoy, el mes que viene, el año que viene. Por eso no tiene sentido que las personas jóvenes las tengan ahí en la indefensión del contrato temporal. Nosotros somos una opción consciente de izquierda que apuesta por repartir más equitativamente el fruto del trabajo de las personas y tenemos una oportunidad de corregir injusticias y desigualdades acabando con esta situación que padecen pues, la mayoría de las personas jóvenes. Hay menos mordiente reivindicativa en la universidad, pero hay menos mordiente reivindicativa en general en la sociedad. Yo quisiera que hubiese mucha más mordiente también en el asociacionismo vecinal, en el asociacionismo sindical, y yo creo que eso es fundamental para las políticas de progreso y para las políticas de izquierda.